Avanzamos en el segundo tema de la noche y vamos a hablar acerca de la educación y puntualmente de este reclamo que hacen los docentes, el reclamo de reajuste salarial. Ellos ya levantaron su medida de fuerza, se declaran en estado de alerta, pero lo más importante es que sí, mañana los estudiantes van a poder volver a las escuelas y colegios públicos. Tenemos este material para ustedes. Tras 2 semanas de huelga, las clases en escuelas y colegios públicos se retoman desde este lunes y los docentes establecen cuarto intermedio en su medida de fuerza y se declararon en estado de alerta. Aclararon que no ceden en su reclamo de un reajuste salarial del 16%, pero la estrategia se concentrará ante el Poder Legislativo. Los maestros exigen cobrar el 5% que falta dentro del reajuste desde enero y el 16% correspondiente al 2022 desde el segundo semestre del próximo año. El Ministerio de Educación mantiene su medida de implementar el 11% de reajuste salarial a partir del 1 de octubre y completar el 16% con otro aumento del 5% en julio del año que viene. Esto representa $100 millones, lo que no permitirá priorizar otras áreas que también tienen carencias. Organizaciones civiles que trabajan en el sector educativo alegan que mucho antes de la pandemia, la educación en Paraguay ya fue declarada en crisis y consideran que si bien el salario que deben recibir los docentes es un aspecto urgente, aseguran que también existen otros temas que deben ser analizados, como la inversión en infraestructura, el acceso a agua potable, sanitarios, el contenido educativo, los resultados del rendimiento académico de los alumnos, la capacitación permanente de los educadores y otra serie de factores que son iguales de urgentes que el salario de los maestros, y mencionan que todo esto debe ser parte de una política de Estado para la educación. Bueno, gracias Claudia. Rafael Resquín, Comité Ejecutivo UNE, Sindicato Nacional. ¿Cómo está Rafael? Buenas noches, ¿cómo estás tú y los compañeros, el compañero invitado también? Bueno, ustedes, sus compañeros levantaron esta medida de fuerza extrema, la huelga de hambre, el viernes ya lo hicieron, la movilización también, pero están pendientes, alertas, atentos, porque ahora el reclamo se traslada al Congreso, ¿es así? Así mismo es. Esto se está interrumpiendo por ahora, pero siempre estamos en alerta, esperando cualquier acontecimiento porque no hemos llegado a lo que nosotros habíamos exigido, que es el 16% durante este año, que fue lo establecido en la ley de presupuesto. Por lo tanto, lo que el ministerio determine va por lado del ministerio. Nosotros seguimos exigiendo el 5% restante y estamos en esa tesitura. Hoy, lógicamente, el panorama se traslada en el Parlamento Nacional, donde se está tratando ya el presupuesto 2022, en donde también tenemos pendiente un 16% para ese año. Entonces estamos esperando el desarrollo de los acontecimientos de tal manera que nosotros podamos ver qué determinación tomar a partir de las novedades que aparezcan. Director de Administración y Finanzas, Óscar Stark, del Ministerio de Educación. Acá hubo un acuerdo, y ellos lo dicen claramente, y el acuerdo está donde se hablaba de que, dadas estas condiciones, se iba a proceder a este aumento. Ustedes firmaron con Hacienda, con ellos y todo en conjunto un acuerdo, y al final no se cumple el acuerdo, que es una realidad, eso es cierto, no se está cumpliendo el acuerdo con ellos. Yo sé que no está en manos de ustedes cumplirlo, sino está en manos de Hacienda, pero ¿qué justificación real hay para ellos? Ellos tienen un acuerdo, o sea, ¿cómo ellos van a creer en un nuevo acuerdo ahora si ustedes no, o sea, si el Estado, no ustedes solamente, no cumplieron ese primer acuerdo? Pero muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. En realidad, el acuerdo es un acuerdo que se firmó en el año 2016. Y de lo que estaba establecido en ese acuerdo, que empezó a implementarse a partir del 2017, es que iban a haber aumentos sucesivos del 12% más inflación en los años siguientes hasta llegar al salario profesional docente. O sea, ese es el objetivo de los aumentos, no es que vamos a hacer 16 porque se nos ocurre que sea 16, ¿verdad? Y por ese motivo, la ley no dice será otorgado un aumento del 16%. No dice tampoco se otorgará. Dice, si hay un aumento en los ingresos de más del 15%, podrá otorgarse un aumento de hasta el 16%.
Entonces lo primero, es mentira que no se cumple con un acuerdo, es mentira que no se cumple con la ley. La ley dice, se podrá. Si hubiese sido obligatorio, ¿cómo diría? Se otorgará, se podrá, se aumentará el salario en 16%. Dice, se podrá hasta el 16% si aumenta el 15%. Se cumplió lo del 15%, se está aumentando menos del 16%. O sea, estamos cumpliendo con la ley, porque lo que fija la ley es el límite máximo, ¿verdad? ¿Por qué es 11% el aumento ahora? Porque con el aumento del 11% conseguimos llegar a 3 millones, que es el salario básico profesional docente pactado en el año 2016. No, es 3.400, perdón. 3.400 es con el ajuste por inflación. O sea, nosotros estamos, 3 millones es lo que se pactó, es lo que está en el acta, lo que firmaron todos los gremios docentes, ¿verdad? Pero también en el acta está que se va a ajustar por inflación hasta llegar al monto que sea lo que vale 3 millones del año 2016, ¿verdad? Que ahora es 3.400, 399.000 es realmente porque se tiene en cuenta la inflación del año anterior, ¿verdad? Entonces, pero nosotros somos conscientes y creemos que tenemos que seguir avanzando hacia la consecución del salario docente, salario básico docente profesional. Estamos de acuerdo nosotros y creemos que ahora, por las condiciones particulares, digamos, y cumpliendo lo que está establecido en la ley, 11% nos va a llevar a estar muy cerca de ese salario básico profesional docente. El año que viene otro 5% en julio y después continuar hasta conseguir que todos los docentes tengan ese salario, ¿verdad? Sí. Porque el salario considera varias líneas, ¿verdad? Varias líneas L se llaman, que son las de los docentes en general, y Z, que son las horas cátedras. Algunas horas cátedras ya llegaron, ¿verdad? Todas las Z ya llegaron al salario profesional docente, ¿verdad? Solamente queda el Z2. Entonces, en la medida que vayamos avanzando, cada vez menos gente va a tener el aumento máximo que está establecido en la ley. Porque los que llegaron ya van a tener, si necesitan 4, van a tener 4, si necesitan 3, van a tener 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero estamos conscientes, creemos que tenemos que avanzar en la consecución del salario básico profesional docente, porque el docente está en el centro del sistema educativo y está en el centro de la transformación educativa, que es la reforma en la que se está trabajando en este momento, ¿verdad? Para hacer ahí algunas aclaraciones, el acuerdo 2016-2017 se aplica. En esos años, 2016, 2017, 2018, 2019, ¿el reajuste fue del 16%? Sí, hubo reajuste, hubo al principio un ajuste menor, después del 10%, el 16%, en el 2020 no hubo ajuste, sí. Y ahora es del 11%. ¿Verdad? En total son 64%, el aumento total es 64% de los docentes del año 2017. Perdón, Pipo, perdón también, señor Oscar, y para ese 64% no se había establecido un plazo que iba hasta el 2022 o 2023, por eso el apremio de los docentes creyendo que tenían un periodo para cobrar ese salario básico profesional. Sí, se había establecido un plazo. El plazo fue interrumpido básicamente por la pandemia. Por la pandemia nada más. Pero ahora, ¿se sigue manteniendo ese plazo a modo que se llegue al 2022, 2023, no estoy segura, o se puede extender, garantizando que igual lleguen a ese monto? Sí, nosotros creemos, el golpe de la pandemia fue tan duro este año como el año pasado, ¿verdad? En términos fiscales, inclusive mucho más en lo que hace a gastos para la salud, ¿verdad? Este año el impacto fiscal de la pandemia fue altísimo, entonces si nos afectó el año pasado, también nos afectó este año, pero a pesar de eso, la única institución que va a tener aumento este año es la de los docentes, ¿verdad? Porque el gobierno considera que vale la pena y que es lo que hay que hacer para continuar en el proceso de conseguir el salario básico profesional docente, ¿verdad? O sea, esa es una muestra de la importancia o la prioridad que tiene para el gobierno el docente y conseguir que cada docente cobre 3 millones de guaraníes a partir de este mes de octubre por turno de 4 horas trabajadas, ¿verdad? Rafael, ¿ustedes qué dicen sobre esto que está diciendo el director de Administración y Finanzas? Pareciera ser un problema de interpretación, porque el señor director habla de una frase en donde dice se podrá, y nosotros consideramos que se pudo, teniendo en cuenta que las condiciones eran dos. La primera condición, que si se llega al 10% de la recaudación hasta el mes de octubre, entonces el reajuste podría ser el 8%. Si se llega al 15%, el reajuste podría ser el 16%.
Eso se superó ampliamente y no solamente se llegó al 15%, se superó ampliamente y casi se dobló la recaudación. De manera que se puede, se pudo. Entonces consideramos que si no se hizo es sencillamente una falta de voluntad política. Si nosotros vamos a ponernos a discutir desde la perspectiva de la interpretación, nosotros creemos que se pudo, pero no se dio. Entonces esa es la razón por la que nosotros entendemos que se tenía que haber honrado, no solamente el compromiso, sino que se había tenido cumplido la ley, porque la ley lo dice. Entonces en ese contexto, nosotros teniendo en cuenta todo lo que ya hemos hecho con relación a esos reajustes que tienen que llegar a un porcentaje tal y un monto tal para instalar el salario básico profesional, yendo un poco a lo que preguntó la señorita o la señora, hubo un plazo. En el 2016 se firma el acuerdo. En el 2017 no se produce ningún cambio. En 2018 se produce el primer reajuste del 16%. Y 2019, 2020 no se dio como el señor director aclaró. 2021 nosotros hemos dado otra vez una tregua al gobierno en el sentido de que no cobremos desde el mes de enero, sino que en el mes de octubre. Con la condición de que en el mes de octubre, porque si vas a contar del mes de octubre, desde el mes de enero, son 10 meses, inclusive 11, porque el primer salario no va al bolsillo del docente. Entonces estaría cobrando a partir del mes de noviembre. Entonces, ese 11 meses de lo que estamos nuevamente cediendo por el bien del país, por llamarlo así, teniendo en cuenta la problemática de la pandemia, entonces lógicamente nosotros creemos que ha merecido el sector docente que primero se honre el compromiso y segundo se cumpla con la ley, o viceversa. Por eso esta discusión, y por eso nosotros estamos insistiendo en que nosotros deberíamos o debemos de percibir ese 16% durante el año 2021. Oscar, vos hablas de 3 millones de guaraníes y con inflación debería ser 3.400. Esos 400.000 más son casi un 12%, 13% Sí. más otra vez encima. Sí. Y estamos bajo inflación y ahí estaríamos llegando a lo que se pactó que tenía que haberse llegado en 2020. O sea, tenemos un atraso otra vez de 11 meses de 2020 más otra vez un 13% que no está cubriendo la inflación. O sea, ese salario está desactualizado ya. Sí, O sea, es muy grande el monto, la diferencia de monto. Básicamente el acuerdo era 12% más inflación hasta que se alcancen los montos acordados, ¿verdad? Eso es lo que dice el acuerdo, ¿verdad? Pero yo quiero insistir, no se está incumpliendo la ley. Cualquiera que haya leído algunas cuantas leyes sabe que cuando es obligatorio se dice se otorgará o se aumentará, ¿verdad? Cuando dice se podrá es porque obviamente hay muchas otras variables que meses después de que se redacte esa ley va a haber que analizar para que se pueda dar o no el aumento, ¿verdad? Pero yo insisto, nosotros estamos de acuerdo con el aumento. Nosotros desde el MEC creemos que tenemos que continuar avanzando hacia la consecución del salario básico profesional tan rápido como se pueda. De hecho, 8% era lo que estaba establecido para el aumento ahora y negociando con Hacienda, viendo cuáles son las posibilidades, se llegó al 11%, era justamente para tratar de acercarnos cada vez más al salario ¿Y básico ese 5 profesional. que ustedes proponen para marzo? Para julio ¿Va del a año que ser viene. o será también? No, ese va a ser. Para julio del año que viene va a ser. Con toda la seguridad, porque eso es lo que reclaman siempre los docentes, es que el gobierno dice algo y después no. Claro, no pero cumple. es la forma en que esté redactado. Esto estuvo redactado así y ellos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? O sea, no es que se les mintió, no es que en su momento con el Ministerio de Hacienda. Ellos estuvieron de acuerdo con que se podrá hasta, ¿verdad? Porque eso también es importante. Es una cuestión de lectura comprensiva, ¿verdad? O sea, es una cuestión de redacción de castellano, básicamente, más que yo no soy abogado, pero una cuestión de castellano, ¿verdad? Se podrá hasta 16%, no dice se podrá el 16%, ni dice se otorgará el 16%. O sea, en ese sentido yo creo que es súper claro, es solamente leer y interpretar lo que dice, ni siquiera la ley, lo que dice la frase, ¿verdad? En castellano. Pero sí, nos atrasamos principalmente en el año 2020, que nos aumentó nada, y este año
aumentando un 11% que nos lleva al 3 millones, que es el salario básico profesional. Y lo que nos quedaría ahora es ir recuperando la inflación para llegar a ese 3,400. Que también en junio del año que viene va a ser más otra la inflación. Así mismo. El año que viene vamos a considerar la inflación de este año, así está en el acuerdo. O sea, se considera la inflación del año anterior, ¿verdad? Rafael, ¿y por qué no aceptan esto? ¿Por qué no acepta qué? Esto es lo del 5% en marzo del próximo año. En julio. Es que no aceptemos ni rechacemos. Nosotros exigimos que se cumpla la ley. Y con relación a la interpretación, digo la propuesta que ellos hacen, se ¿verdad? está cumpliendo la ley. es que aceptar eso, ¿a dónde nos llevaría? Nos llevaría a tener que esperar por si a ellos se les ocurre interpretar de alguna forma y nos pagan el año que viene. ¿Cuándo? Si este año no se cumplió con nosotros, ¿qué nos asegura a nosotros que el año que viene se va a cumplir? Porque la palabra podrá, si es que vamos a irnos interpretación, la palabra podrá también es taxativo, también es imperativo. Y hasta cómo se entiende. Y hasta el 16 se llegó al tope necesario, que es el 15%, y se superó el 100%. Eso significa que el límite máximo es 16. Se superó el 100%. No, si nosotros hubiéramos interpretado que se puede hasta el 15%, hasta el 16% si se llega al 15%, bueno, podríamos ser transigentes en el sentido de que, bueno, se llegó al 15, al 16, al 17, al 18, y bueno, transijamos eso, pero eso no fue así, se llegó a duplicar. Entonces, ahí nosotros entendemos que ese hasta es imperativo. Se puede llegar. ¿Qué van a hacer ustedes si en el Congreso la semana que viene se aprueba así como está, el 11 más el 5 y no se aprueba 16? Y nosotros vamos a tomar las determinaciones legales y gremiales que a nosotros la ley nos permite, ¿verdad? Ahora seguramente vamos a analizar de la unidad sindical qué camino tomar. Nosotros no tenemos hasta hoy todavía, porque estamos esperando el desarrollo de los acontecimientos. Hoy está en el escenario del Parlamento Nacional el presupuesto 2022 y lo que venga nos tiene que hacer reaccionar a nosotros, porque nosotros no podemos confiar en lo que nos dice el MEC ni el Ministerio de Hacienda. Sencillamente no podemos confiar porque esto es histórico, no es una cuestión de ahora y no es la administración actual del MEC el culpable de esta situación, sino es un sistema que se viene arrastrando en lo que históricamente nos mienten o no se cumple la ley. Fíjate, en el 2001 se promulgó la ley referente a la instalación del salario básico profesional. ¿Cuánto tiempo llevó? Llevó 15 años de lucha. En el 2016 se firma un acuerdo. ¿En base a qué? En base a una importante cesión del sector docente. ¿Cesión en qué sentido? En el sentido de que nosotros hemos establecido, esto es lo que mínimamente nosotros creemos que tiene que ser, que es los 3 millones de guaraníes, que era en aquella época, no ahora. Entonces, con tanta insistencia y con tanto ir y venir en el tratamiento que se ha tenido, hemos nosotros cedido que ese monto se divida en cuatro años. Y hemos esperado que eso se dé. Lastimosamente la pandemia nos permitió, y nosotros somos conscientes de eso, que como un grupo social que tiene la obligación de colaborar con la sociedad en estos casos, hemos cedido que no recibamos ningún reajuste en el 2020. Hemos cedido también que ese reajuste se prolongue hasta octubre, noviembre, inclusive 2021. Y en el 2021 nos sale con esto. Y comenzamos hoy a discutir una cuestión para mí muy poco relevante, si es que hubiera habido voluntad política, que es esa palabra hasta o cosas así, ¿verdad? O sea que acá el asunto, imagínense si toda esta cuestión nosotros vamos a limitar en discutir por una palabra. Esa es la parte grave, porque acá el problema es lo siguiente. Nosotros sabemos y entendemos nosotros que el ministerio probablemente no dispone de dinero suficiente. Pero nuestra gran pregunta como miembro de una sociedad es ¿por qué el dinero no hay? ¿Por qué no se insiste en invertir por lo menos el 7% del Producto Interno Bruto como exige la UNESCO en educación en el Paraguay? ¿Por qué el gobierno nacional se niega sistemáticamente a invertir en educación? Porque
Si nosotros estamos diciendo que educación es la base del desarrollo, el puntal del desarrollo, tenemos que sacrificar otra cosa e invertir en educación. Y nadie en este país puede decir de que el docente gana bien. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. A ver, Oscar. Nosotros estamos completamente de acuerdo, ¿verdad? O sea, obviamente creemos que hay que invertir mucho más en educación. Creemos que tenemos que conseguir el salario profesional docente. De hecho, el Ministerio de Educación y Ciencias remitió paralelamente al presupuesto, porque el presupuesto no permitía cargar el 16% para el año que viene, ¿verdad? Pero también sabemos las limitaciones que tiene el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que tenemos que seguir avanzando en esa dirección, pero sabemos las limitaciones que tiene el Ministerio de Hacienda. Y nosotros tenemos otras necesidades adicionales también, que también estamos negociando con el Ministerio. Así como negociamos con el Ministerio de Hacienda ese 3% adicional, también estamos negociando el tema de infraestructura para reparar escuelas, para comprar los útiles escolares que tenemos déficit para el año que viene, para comprar el alimento escolar, ¿verdad? Esa es una realidad también, ¿verdad? Actualmente con esto llegamos al 89% del presupuesto ocupa el salario de los docentes, ¿verdad? Del Ministerio de Educación. O sea, casi todo el presupuesto. Y esto crece todos los años porque mientras el salario mínimo o el salario en general creció 16,5%, el salario del docente creció 63%, 64%. Y no estoy comparando con el salario de un docente, el del salario mínimo. Estoy como referencia nomás usando. O sea, realmente ganamos terreno y nos estamos acercando a un salario mucho mayor que el que teníamos hace 4 o 5 años, ¿verdad? Y tenemos que seguir y tenemos que conseguir ese salario de 3 millones más inflación por turno de 4 horas, ¿verdad? Pero además de esto que nosotros estamos negociando con Hacienda, también necesitamos otros recursos para reparar escuelas, para comprar alimentos, para hacer conectividad en las escuelas y muchas otras cuestiones más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta y hay que ser consciente que el alumno, la alumna necesita un salario, un docente comprometido, motivado, que gane bien, pero también necesita que su escuela tenga techo, que su baño funcione, que no haya más letrinas. O sea, hay muchas otras necesidades que tiene el MEC. 89% del presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias va a salario de docente. Así mismo es. ¿Les queda 11% para el resto? Así mismo. Y esto fue creciendo año a año porque lo único que creció fue el salario de los docentes, Claro. digamos, en los últimos años. Pausa cortita, venimos enseguida. Vivimos en un país lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas, naftas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real con certificado internacional. Carga la calidad que tu auto necesita, carga las naftas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Rafael Resquín, esta situación, nosotros estamos, no sé, Pipo, vos, 100% de acuerdo en el reclamo de ustedes. Yo creo que hasta el Ministerio de Educación Sí, está de acuerdo 100% claro. en el reclamo. El tema de la pregunta A es... diferencia de posiciones, natural que tengan otros medios de comunicación, colegios, lo que fuese. Nosotros estamos 100% de acuerdo con esto, ¿verdad? Sobre todo porque sabemos que hay otros rubros en otros ministerios y en otras cosas que se gastan. Que se no deberían malgasta el gastarse ahora. dinero, esa es la realidad. O que se invierten en cosas que a lo mejor no tienen la prioridad que tienen ellos. Absolutamente, se establece el orden de prioridad, se hace unos ajustes y se consigue la plata. O sea, Es un tema de Hacienda, no y de decisión del gobierno. Un ex ministro de Hacienda nos dice, por un lado, desde el gobierno, no digo ustedes, Oscar, sino desde Hacienda, no tenemos el dinero. Y a reglón siguiente nos muestran cómo ha aumentado la recaudación, ¿verdad? Aumentado. Entonces, lo que dicen los docentes, bueno, ¿en qué quedamos? ¿No hay o aumentó? Entonces, ahí me van a decir, sí, pero tenemos que hacerlo otro. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es nuestro orden de prioridad? ¿Es seguir comprando camionetas 0 kilómetros
para las Puente. instituciones, seguía haciendo un puente en Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, 100 millones de dólares con dinero de 100 millones de dólares con dinero de Itaipú. No digo que no sea importante el puente, pero hoy es prioridad, es urgente ese puente allá donde no hay absolutamente nada. No, hoy prioridad está en educación y está en el tema sanitario, que afortunadamente el tema sanitario hoy está medio más calmado, ¿verdad? Pero cuando decimos esto, Rafael, el viernes, por ejemplo, aparece la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, expresando, con razón también, su preocupación, porque de vuelta son los niños afectados por esta medida por parte de ustedes. Ya hemos sufrido el año pasado y parte de este año con la pandemia, y había una expectativa tremenda sobre el retorno a las aulas, y justo cuando se da el retorno, nos encontramos con esta situación de la huelga, ¿verdad? Entonces, como que también quiero coincidir por lo que dice Teresa Martínez, pero también estoy de acuerdo con usted. Entonces digo, acá está el director de Administración Financiera del MEC, un representante importante de uno de los gremios más importantes del sector. Digo, ¿qué es lo que necesitamos para ponernos de acuerdo? Cuando ellos dicen en junio del próximo año ese 5% y ustedes dicen qué garantías nos dan, ¿qué podemos hacer? ¿Firmamos una nota? ¿Qué podemos hacer para ponernos de acuerdo y definir esto? Pues yo estoy seguro que los que hicieron huelga de hambre no lo hicieron porque están felices. Ellos no estoy segurísimo que no quieren parar. Pongámonos a definir, Oscar. No, yo creo que eso es relativamente fácil, ¿verdad? Porque eso va a estar en el presupuesto y el presupuesto se está discutiendo en este momento, ¿verdad? O sea, en el presupuesto se puede poner, básicamente, aumentará el 5% a partir de julio del año que viene o junio del año que viene, y eso queda resuelto, ¿verdad? O sea, una cuestión de redacción, ¿verdad? Pero nosotros mismos, porque es real eso de que a lo mejor se pueden hacer ajustes, nosotros dentro del mismo ministerio estamos haciendo ajustes, ¿verdad? Solamente en estos pocos meses de esta administración estamos ahorrando más de 4.000 millones en alquileres, solamente aprovechando mejor los alquileres, dejando algunos depósitos que estaban llenos de cosas que no eran útiles o que había que entregar. Solamente en alquileres 4.000 millones. En compra de kits escolares estamos ahorrando 16.000 millones. En la licitación de este año, en comparación al año pasado, es 16.000 millones menor. En el transporte y embalaje, otros 3.000 millones. Y así, ítem por ítem, estamos haciendo todos los ajustes que sean posibles para que haya un mayor espacio para salarios, ¿verdad? Porque si es posible hacer ajustes en el resto de los ministerios, también es posible hacer en el Ministerio de Educación, y estamos trabajando fuertemente en eso, ¿verdad? Y en pocos ítems conseguimos más de 20.000 millones, que dentro del presupuesto del MEC parecería que no es tanto, pero se puede hacer muchísimo con 20.000 millones, ¿verdad? De hecho, de las cuestiones urgentes de infraestructura que necesitamos son unos 39.000 millones, ¿verdad? Teníamos un déficit de 5.000 millones en alquileres y ahora vamos a cerrar el año ya sin déficit, básicamente porque hicimos algunos ajustes, dejamos algunos alquileres, negociamos alquileres y bajamos los precios de alquileres, y eso tiene un impacto y nos permite cerrar el presupuesto sin déficit, ¿verdad? Y creemos que podemos seguir haciendo eso. O sea, nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo para que haya el mayor espacio posible para salario docente, pero también que haya espacio posible para reparar aulas, para hacer baños, para comprar computadoras, para comprar alimentos, kits escolares, etcétera, ¿verdad? Señor, Sí. le quiero consultar al señor, ¿cuánto hoy estaban percibiendo? Y también lo que tuvieron que invertir cada uno de ustedes como docentes para poder llevar adelante las clases virtuales, todo lo que fue esa etapa, ¿verdad? La que también se tuvieron que adecuar. Antes de responder las preguntas, quisiera puntualizar dos temas. Primer punto, el señor director habla de 3.400.000 guaraní, que sería el 12% más el impacto de la inflación, ¿verdad? Eso es muy relativo, porque si nosotros hacemos la sumatoria del porcentaje de aquel tiempo a esta parte, y el índice de inflación acumulada no es el 4% anual, es mucho más. Entonces eso aumenta el porcentaje y ese 3.400.000 estaría disparando a los 3.700.000 más o menos. O sea que acá también hay una diferencia. Y otro punto que también el señor director estaba puntualizando, él habla de 3 millones de guaraníes por 4 horas trabajadas por turno. Y eso también es una falacia. No digo que él miente, pero eso siempre se manejó así desde el ministerio. No lo maneja solamente él ni nosotros. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que los docentes
trabajan mucho más o trabajamos mucho más de esas 8 horas de lo que ellos hablan. El salario mínimo es tanto por 8 horas trabajadas. El docente no comienza a trabajar a las 7 de la mañana y termina a las 11 y no comienza a trabajar a las 1 y termina a las 5. El docente tiene mucho más que eso, tiempo destinado para hacer su trabajo. Porque enseñar, entrar en el aula, desarrollar contenidos, es lo que se hace en esas 4 horas. ¿En qué momento se planifica? ¿En qué momento se verifican los trabajos? Si vos tenés, yo ya estoy jubilado, pero tenía 21 cursos hasta cuando me jubilé, 21 grupos, cursos. Imagínense lo que, pues yo soy profesor de ciencias sociales, imagínense lo que es trabajar con 21 grupos, cursos y tener que planificar para 21 grupos, cursos, tener que corregir trabajos, verificar, tener que elaborar planes de examen, tener que hacer planes mensuales, porque nosotros hacíamos planes mensuales. Los de escolar básica hacen plan diario. ¿Qué hacen los docentes? Están comiendo acaso empanadita o algunas, y están haciendo su plan entre las 11 y la 1 de la tarde. Son 2 horas de trabajo que nadie ve. Viene a su casa y prepara, por ejemplo, por poner un ejemplo, desde las 7 de la noche hasta las 9:30, 10 de la noche, está haciendo algo que tiene que hacer, o verificar cuadernos, o verificar trabajos, o elaborar su planificación, porque el plan de clase se hace a diario. Por más que nosotros planifiquemos como docente de nivel medio, estemos planificando mensualmente, porque eso es lo que se presenta en el departamento de evaluación, pero tenemos que planificar qué voy a dar mañana. Sí. Y eso me Incluso lleva repasar también, profesor. Entonces, por otro lado, es eso, no se puede hablar de 4 horas por turno, bajo ningún sentido. Y para responder un poco a la pregunta del señor, ¿dónde se acordaría, dónde estaría el punto de acuerdo? Acá finalmente, si es que vamos a ponernos a discutir, no es el sector docente con el Ministerio de Educación, porque nosotros también entendemos que el Ministerio de Educación es una entidad que administra, pero nosotros necesitamos reclamarle al Estado paraguayo que necesita invertir, que tiene la urgencia de invertir y que debe invertir. Y ahí entra lo que dijo el señor, ¿cuáles son las prioridades? No podemos nosotros en este estado de cosas seguir pensando en las inversiones más necesarias como kit escolar, como en detrimento de la necesidad docente. Nosotros acompañamos perfectamente, que siga en forma paralela, pero no una cosa en detrimento a la otra. Y por otro lado, no sé si me puede responder, preguntar un poco de nuevo. ¿Cuánto ganan hoy? ¿Cuánto está el salario hoy? Hoy el docente está ganando aproximadamente cerca de 3 millones, de 2.700.000 más o menos. 2.699.000. Exactamente, 2.700.000 yo casi. mencionarlo de por turno porque muchos docentes tienen 2 turnos y horas cátedra. Ahora. Entonces, el salario promedio docente es 5 millones, un poco más de 5 millones, porque la mayoría trabajan en 2 turnos. ¿Verdad? Por eso hacía referencia, no por las horas trabajadas. Sería 4 millones aproximadamente si acabamos promediar eso. Pero en cada turno se tienen varios cursos, ¿o es un curso nomás? Se tienen varios cursos, pero eso no hace la diferencia. ¿Por qué? Porque la cantidad de horas trabajadas, es porque en la escolar básica se tiene una cantidad de horas que se puede trabajar de mañana, otra cantidad de horas que se puede trabajar a la tarde y a la noche también. No se puede superar, por ejemplo, las 130 horas, aunque vos tengas tiempo. Pero no hay podés superar eso. básicamente 2 tipos de categorías, las LC, que son las por turnos de 4 horas, ¿verdad? Que son los docentes de primaria principalmente, si me corrige el señor, y los Z, que son las horas cátedra, que son normalmente los de secundaria, que hacen diferentes horas pero el turno de 4 horas es 2.699.000, que es la que tiene la mayoría de los docentes, ¿verdad? O sea, hay unos 70 y pico mil docentes que tienen ese rubro, ¿verdad? Pero ese monto del que está hablando el señor director, no es el monto que el docente mete en el bolsillo. Es el monto nominal, por llamarlo así. De eso los descuentos para la jubilación y para la atención médica. Entonces, el 21,5% menos de ese monto es lo que el docente percibe. Y ahí voy un poco con relación a la segunda pregunta que hizo la señorita. ¿Cuánto ustedes gastan? Según un cálculo rápido, sin pandemia, el docente tiene un gasto de aproximadamente 20 a 25% sí o sí durante el año de su salario, invirtiendo en las necesidades que tienen que cubrir a través de la ausencia del Estado.
porque el docente tiene que solucionar problemas a diario. Si yo voy en el curso y de repente veo que no funciona tal o cual cosa, no hay esto, no hay lo otro, yo tengo que comprar porque mi clase tiene que ser desarrollada. No queda otra, no puedo yo irme a decirle al ministerio, bueno, envíenme mañana y mañana voy a retomar mi clase porque no tengo tiza, no tengo esto, no tengo lo otro. Necesito comprar computadora, necesito esto, necesito lo otro. En tiempo de pandemia, ustedes ni se imaginan, por eso a nosotros nos resultó bastante poco feliz, por llamarlo así, cuando el señor ministro en un momento dado dijo, o dio a entender por lo menos que los docentes casi no trabajaban en tiempo de pandemia. No. Imagínense lo que es, por ejemplo, en un momento dado, vos tenés que estar conectado, si podés conectarte, y vos tenés que enviar y recibir todos los trabajos de los alumnos, todo el tiempo que eso requiera. Eso significa que muchos docentes, o la mayoría, tuvo que estar sentados haciendo conexión con sus alumnos, si puede hacer la conexión, si tiene conectividad, que no supera más del 50%, y le lleva de 7 de la mañana, le lleva hasta las 10 de la noche, hasta las 8 de la noche, hasta las 11 algunos. Y en el caso de que no haya conectividad, principalmente en el interior, el docente ¿qué hace? Se gestiona para hacer fotocopias, para hacer multicopiar eso, llevar a sus alumnos casa por casa, comprar combustible para su moto, para su auto. O sea que es inmenso cuando uno está en el campo. Tenés que estar en el campo para saber lo que eso implica, lo que es meter en el bolsillo la mano y sacar 5.000 hoy. Dentro de media hora otros 5.000, otros 3.000, otros 2.000, otro esto, otro lo otro. Y acá no se habla de cuando vos ves que tu alumno necesita merendar. Porque la merienda no le llega a los alumnos en todas partes y en todo momento. Vos necesitas comprarle un remedio a tu alumno. El docente no se pone a pensar de dónde va a sacar esa plata. Mete la mano en el bolsillo y hace. Eso en el tiempo y en el espacio va sumando y va en detrimento al valor adquisitivo del salario del docente. Y sale del docente. O sea que si es que nosotros vamos a ponernos a pensar en el valor adquisitivo del salario del docente, queda muy por debajo de ese valor que podría eventualmente tener un 3 millones de guaraníes. O sea que hay tantas cosas que decir en este. Por eso muchas veces nosotros decimos que el gobierno es insensible. No, porque si es que vamos a extender eso, yo sé que a la gente del Ministerio de Educación también le duele no poder invertir más porque no está en manos de ellos. Pero si nosotros dejamos de insistir, si nosotros dejamos de reclamar, si nosotros dejamos de presionar, ¿qué va a pasar en este país donde el gobierno no tiene la voluntad política de invertir realmente en educación? Y no sufrimos solamente nosotros, sufren también ellos. O sea que es una cuestión estructural, porque hay una causa subyacente muy grande. Y sufren los alumnos. Y ahí voy un poco sobre la respuesta a lo que dijo él. ¿Cómo se palia eso, esa pérdida? Nosotros, desde el punto de vista programático, tenemos la estrategia para paliar, porque hoy por hoy, a esta altura del campeonato, normalmente se desarrolla el 70% de los contenidos ya se desarrollaron. Segunda cuestión, ese pequeño porcentaje, porque hasta el 80% te exige a que tenés que desarrollar. Ese 10% que es imprescindible, vos tenés el espacio para desarrollar. El tiempo que queda entre octubre y noviembre suele ser de evaluación de la última etapa, porque nuestra evaluación es procesual, retroalimentar y para sacar resultados. Si hoy a nosotros nos dice el ministerio, ustedes tienen que recuperar, ¿está la estrategia para recuperar? Rafael, esa capacitación que acá veo en redes sociales que se le reclama permanentemente a los docentes, ¿verdad? ¿Eso ustedes cómo logran? Hacen una evaluación, me hablan acá de un porcentaje de docentes que pasaron la prueba, cuando por un lado dijimos que estamos de acuerdo, el reclamo, el salario justo para ustedes, pero por otro lado también cómo estamos en materia de capacitación por parte de los docentes. Hay dos cosas. Primero, la capacitación no camina por el mismo camino por donde caminan los concursos públicos de oposición. Porque yo puedo ser un magíster, una eminencia, yo puedo ser un Einstein y no paso el curso, la prueba de admisión. ¿Por qué? Porque esa prueba de admisión está elaborada con el objetivo de eliminar, no con el objetivo de que el docente acceda. Entonces no tiene nada que ver lo que yo rindo para pasar la prueba de admisión con lo que yo conozca. ¿Pero cómo se entiende eso, Rafael? No tiene lógica. Porque son temas. A mí no me preguntan lo que yo sé sobre mi materia, normalmente.
Yo soy profesor de ciencias sociales. No me hacen un examen sobre lo que yo pueda conocer de ciencias sociales, me hace una serie de preguntas sobre la situación general de la educación en sí, ¿verdad? Entonces, es absolutamente normal que un prominente académico pueda no pasar la prueba de admisión. O sea que una cosa no refleja la otra. Son dos cosas diferentes. ¿Y cómo determinamos la capacitación de los docentes? ¿Cómo Primero se determina? ¿Cómo se mide eso entonces? Y si es que vos querés medir la capacidad que tiene el docente, tenés que hablarle lo que él conoce, para lo que él fue preparado. No podés hablarle otra cosa. Si vos le hablas otra cosa, por supuesto tiene que irse a estudiar de nuevo, de uno, para saber los temas de los cuales se habla en una prueba de admisión. ¿Qué es lo que nos sucede? Si vos sos profesor de ciencia, vos sos profesor de periodismo, te vas a un curso de una prueba de admisión. Me preguntan sobre informática, decís que no voy a saber de informática. Te pregunta, por ejemplo, sobre todo lo que implica evaluación. Un millón de cosas sobre el sistema de evaluación, cómo evaluás, cómo hace esto, cómo hace lo otro, un montón de cosas. Pues no te preguntan nada de tu asignatura. Por eso no se puede medir, a través de estas pruebas de admisión, no se puede medir la capacidad del docente en términos de conocimiento de su asignatura. Eso es por un lado. Y por otro lado, la capacitación. En este país se habló siempre de la capacitación. El gobierno nacional no tiene un sistema de capacitación, no tiene un plan de capacitación. Hubo un caso hace aproximadamente 3 a 4 años, 5 años probablemente, cuando nosotros tanto hemos insistido en la capacitación como sector, como organización, como docentes, y nosotros como UNESN, hemos logrado firmar acuerdos con la FACEM para que llevemos adelante cursos de capacitación. Fue el único caso en mis 35 años de experiencia, el único caso en donde los docentes no querían salir del curso de capacitación de matemática porque demasiado era interesante. ¿Qué pasa? El año siguiente, el Ministerio de Educación lleva adelante un proyecto de capacitación de los docentes, se les saca a FACEN esa posibilidad de entrar dentro de las universidades que tienen que capacitar y se le da a las universidades privadas. Algunas de esas universidades privadas ni siquiera tenían el curso sobre el cual tenía que dar el curso de capacitación. Rafael, tenemos que ir a una pausa cortita, última, después ya venimos y cerramos el programa. Pausa, ya venimos. En Bristol aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares. Sí, como escuchaste, te regalamos una cuota en cada televisor y celular que compres. Vení, vas a encontrar la variedad de siempre, precios increíbles y las cuotas más bajas del país. No esperes más, esta promoción es en todas las marcas y modelos y por tiempo limitado. Escucha esta oferta. TV Win HD de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 194.000 guaraníes, ahora solo a 17 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 o llamando al 519-4000, también a través de las redes sociales o comprando online en www.bristol.com.pi. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, último bloque. Cerramos ya este bloque, Oscar. ¿Te ratificás, ustedes, digo, como institución, el MEC, en esa posición? 11% al 5% el próximo año, junio. Sí, Eso no se puede cambiar. No, el Sí. 11% de hecho ya se fue Ya Hacienda está. a la planilla. Sí. Eso lleva a un proceso porque después de que se ajuste el anexo de personal en Hacienda tiene que venir al MEC a hacer la liquidación de salarios que implica otra vez un proceso. Entonces, para llegar a los tiempos, sí o sí ya tuvo que haberse hecho eso. O sea, el 11% para este año ya está. Pero básicamente se está haciendo un esfuerzo enorme para llegar al 11%. Y
en un escenario súper crítico, digamos, donde en muchos casos en el sector privado los salarios bajaron, en el sector público no hubo ningún aumento. El único que va a tener aumento va a ser el sector docente, y el año que viene otra vez va a haber un aumento establecido. Entonces, estamos en una situación crítica y hay que entender eso. Y en ese marco entender también que nosotros estamos de acuerdo que tenemos que seguir avanzando y tenemos que conseguir ese salario docente, ¿verdad? Porque ese es el núcleo de la reforma en la que se está trabajando ahora, ¿verdad? Yo personalmente creo que hay que invertir muchísimo más en educación, que el salario de educación, que el presupuesto de educación debería ser 300 millones de dólares más, y a partir de ahí ir construyendo una nueva educación en base a un diagnóstico que es el que se hizo ahora. Lo hizo la Universidad de Columbia, la Universidad Católica de Chile, con expertos nacionales, se está consensuando. El ministro recorrió 2 veces todos los departamentos del país para recoger las opiniones de todos, para ver cómo vamos a cambiar esta educación para que mejore, porque si en algo estamos todos de acuerdo, docentes, alumnos, ciudadanos, sociedad civil en general, es que la educación que tenemos no es la que queremos, ¿verdad? Tenemos que mejorar la educación, para eso vamos a tener que invertir más y vamos a tener que reformar todo el sistema educativo nacional, y en eso estamos trabajando, ¿verdad? Bueno, por último, Rafael, ¿ustedes van a esperarlo del Congreso? Sí, por supuesto. Nosotros siempre estamos abiertos para cualquier posibilidad de diálogo que se pueda dar. Lo del Congreso es una cuestión que tiene que venir respetándose procesos. Vamos a seguir esperando los procesos. Vamos, de acuerdo a los acontecimientos, vamos a ir tomando los recaudos necesarios, y por supuesto, si es que realmente vemos que las cosas no se están dando, vamos a tener que seguir insistiendo, no nos queda otra, porque históricamente nosotros lo hemos logrado en base a insistencia, en base a medida de fuerza, en base a exigencia, ¿verdad? Lastimosamente nunca que yo recuerde, por lo menos, excepto en el año 1990, cuando el presidente Rodríguez determinó por decreto algunas mejoras salariales para los docentes, inclusive el escalafón, el aguinaldo docente, que finalmente terminó no siendo aguinaldo, ¿verdad? Pero el resto del tiempo solamente tenemos que insistir, tenemos que seguir, y por sobre todas las cosas, los compañeros que salen a la calle y muchas veces hasta se radicalizan, no es consecuencia de la insistencia de nosotros los dirigentes, es consecuencia de su realidad, es consecuencia de lo que permanentemente está sintiendo, de lo que permanentemente está sufriendo, de la indignación, ¿cómo se dice?, obligatoria en la que ellos se ven enfrascados. Profesor Rafael, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a usted por la invitación. Director Oscar Stark, gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Muy contento de que mañana se reinicien las clases. Sí. Realmente es un paso súper importante. Es verdad.